Muy buenos días, hermanos. La verdad que me siento feliz de estar en la casa del Señor, pero triste por estar solo. Han sido unas semanas bastante agobiantes, bastante preocupantes, estresantes, melancólicas, sufrientes. ¿Les gustan todos esos términos? No. Después de pasar situaciones como estas, hay un término en inglés que me gusta mucho, uno queda drenado, como cuando le sacan a uno toda la sustancia y queda en cero. Así que de parte de mi esposa, muchos cariños para los hermanos que estuvieron pendientes con sus oraciones, con sus visitas, con sus llamadas. Fue una situación bastante riesgosa, pero damos gracias al Señor por eso, porque nos hizo pasar por una etapa preciosa. Qué extraño, ¿verdad? Qué extraño que yo diga eso. Mientras estaba aquí antes de predicar, estaba recordando un himno que del Delker canta, cuya letra dice: a través del dolor, ¿se lo saben? A través del dolor aprendí a confiar en Cristo y a hacer su voluntad. Y entonces comienza diciendo el corito: gracias, Señor, por mis tristezas y también mis alegrías. Me ayudaron a fortalecerme y a confiar en tu amor. ¡Wow! Ustedes saben, hermanos, que existe una gran diferencia entre la teoría que uno puede hablar, predicar a otros y las experiencias personales. Una gran diferencia. El versículo de hoy que está por ahí, que está escondido, no sé por qué razón, en Proverbios 17:22, no es el versículo central, pero a manera de introducción tomamos este versículo. Dice que buen remedio es el corazón alegre. Buen remedio. Pero el ánimo triste, ¿qué dice? Resta las energías el ánimo triste. Una de las cosas que más golpean a los seres humanos es ver sufrir a alguien muy cercano, muy cercano. Evelyn pasó por una situación muy riesgosa, no se sabía exactamente qué era lo que tenía, pero debido a una llamada de un compañero de ella en la universidad, hicimos caso y la trajimos. Él llamó diciendo: llévensela porque se está muriendo. Los médicos no sabían qué tenían y determinaron de que una bacteria se estaba comiendo los pulmones. Tremendo, ¿no, hermanos? Una bacteria comiendo los pulmones. Ustedes saben, hermanos, que en esta época han aparecido una cantidad de enfermedades bajo el título de enfermedades silenciosas. Enfermedades silenciosas. Son enfermedades que solo avisan cuando ya casi no hay nada que hacer. Y entonces aparecen nombres de enfermedades por doquier. Eso significa de que el tiempo del Señor está cerca. Esto es parte de la profecía. Pero en vez de venir de hablar de tristeza, vamos a hablar de alegrías. Dice: el corazón alegre es un buen remedio. Es un buen remedio. Así que necesitamos tomar el remedio y mantener el corazón alegre. El tema de hoy tiene dos partes. Y espero que el tiempo no sea propicio. Mayo 12 es el Día Mundial de la ¿qué? Fibromialgia. ¿Han escuchado ese nombre? ¿Ah? Una enfermedad de esas enfermedades llamadas silenciosas, la fibromialgia. Tiene varias características: dolor crónico del cuello a la espalda, síndrome de fatiga crónica, depresión, hipotiroidismo, o sea, baja actividad de la glándula, enfermedad de Lyme y trastornos del sueño. Son estas características de esta enfermedad. Tengo un paciente. Este paciente le vamos a llamar Roberto en esta mañana, no le voy a decir su nombre.
Pero este paciente tiene esta enfermedad. Llegó al consultorio con depresión. Y estuve tratándolo con depresión. Los tratamientos para depresión tienen dos áreas. Una es tratar los síntomas y otra es tratar la enfermedad. Así que tienen dos enfoques, tratar los síntomas y tratar la enfermedad. La parte de la terapia conductual trabaja con los síntomas y la terapia psiquiátrica trabaja con la enfermedad. Así que estábamos trabajando en conjunto con un psiquiatra para ayudar a este hombre. ¿Cómo le dije que se llamaba? ¿Cómo? Roberto. Me sorprendí cuando llegó al consultorio porque Roberto tiene la apariencia más o menos de este hombre que está en la gráfica, pero cuando vi su registro solo tiene 45 años. Bastante deteriorado. Así que dentro de la estrategia de terapia, hay varias estrategias para uno solucionar un problema terapéutico. Hoy en día se utilizan muchísimas herramientas. Una herramienta es utilizar, por ejemplo, la logoterapia, que fue prácticamente inventada por Viktor Frankl mientras estaba en campos de concentración, y es hacer que la persona quiera el poder de escuchar. Mientras la persona escucha atentamente, lo que entra por el oído pudiera estar ayudándole en su enfermedad. Eso lo inventó Viktor Frankl, pero mentiras, está en las Sagradas Escrituras. La logoterapia. Otra de las estrategias para ayudar a una persona que esté en ansiedad, depresión, en sentimiento, ¿cierto?, agobiado, deseo de morirse, tiene que ver con la risa, la risoterapia. Y se le atribuye esa estrategia terapéutica a varios eminentes científicos. Y mentiras, está en la Biblia. La risa es un buen remedio para nosotros. Así que como parte de la estrategia que utilicé con Roberto, era utilizar la risoterapia y la logoterapia juntos para ir aliviando el dolor. Pero al principio él no me escuchaba, estaba contraído, casi no funcionaba adecuadamente, no podía hablar, se quejaba mucho del dolor. Y a medida que fuimos entrando en terapias, en sesiones, fue mejorando. Porque yo le escribí cosas como estas. Esta es una de las cosas que le escribí. ¿Qué dice ahí? ¿Quién me alcanza a leer? Fibromialgia, ¿qué? Yo te voy a vencer. Y yo le decía a este hombre, todos los días te vas a levantar y a decir, fibromialgia, yo te voy a vencer. Y le enseñé a estirar los brazos un poco, a elevar un tanto el tono de la voz, decirlo con firmeza, fibromialgia, yo te voy a vencer. Además de eso, entonces comencé a pasarle algunas revistas que contenían algunas figuras que lo hacían sonreír. El doctor Lee, del Centro Médico Adventista de la Universidad de Loma Linda, escribió lo siguiente. ¿La risa qué? Energiza el sistema inmunológico y reduce las hormonas del estrés tan peligrosas para el cuerpo humano. Gran parte de las enfermedades silenciosas modernas hoy en día tienen que ver con el sistema inmunológico que está debilitado. Y una estrategia es la risa. Ah, ya se rieron, mira, ya estamos haciendo terapia esta mañana. La risa. Pues esta estrategia utilicé con Roberto. Miremos esto que también nos puede causar risa. ¿Alcanzan a verlo? ¿Qué dice en América? ¿Qué? El colesterol marca tu camino. ¿Y qué aparece ahí? Bueno, ustedes ya saben qué aparece. Ay, mire, hablando de prioridades, ¿qué dice ahí? El Facebook, el Twitter, ¿y luego qué? Y luego mis hijos. O sea, está hablando de la realidad actual, pero creando algo, una manera de hacer sonreír a la gente. La risa causa estos efectos. Efectos analgésicos, favorece la producción de ¿qué? De endorfinas en el cerebro, elimina el insomnio gracias a ¿qué? ¿Sí están leyendo?
¿Sí está leyendo conmigo? ¿Sí se ve preciso? Muy bien. El diafragma genera un masaje interno que favorece la digestión, elimina toxinas, elimina el estrés, limpia las lágrimas, fortalece el corazón, la piel se oxigena por la entrada doble de aire a los pulmones y se evita el estreñimiento. Un arma eficaz ¿contra qué? Contra la depresión. Ahora yo quiero que usted me dé su mejor sonrisa hoy, a ver. A ver, ¿cuál es su mejor sonrisa? Les voy a contar. El mismo doctor del Centro Médico Adventista, en Loma Linda, dice: la risa energiza el sistema inmunológico, sistema especial para combatir los diferentes agentes infecciosos y tóxicos. ¿Ustedes se han dado cuenta que hoy en día la gente ríe mucho o no? ¿O ríe poco? ¿Ríe poco? Sin embargo, hay muchísimos programas de risa. En mi país hay un programa que se llama Los Sábados Felices, los cuentachistes. En México he escuchado Los Comediantes, ¿cierto? Y le voy a contar hasta dónde va el alcance. Estuve en una iglesia no adventista donde me invitaron a predicar. Y antes de predicar se paró una persona y dijo: esta es la hora de los chistes. Y entonces él comenzó a decir chistes a la iglesia, la gente se reía y yo estaba como extraño. Dije: ¿cómo así? Están empleando la risoterapia para hacer reír a la gente y a las personas. Y eso me tenía un poco confundido. Le voy a decir por qué. Mire, qué lindo. ¿Qué hago? ¿Me lo como o no me lo como? Y nos causa mucha risa. Bien, ahora entremos en Roberto. El paciente fue mejorando. Una escasa sonrisa dibujaba su rostro, se podía sentar un poco más erguido, hablaba de cosas positivas y mantenía una esperanza de restauración. ¿Y cómo estaba yo? Estaba contento, me estaba dando resultado. Pero pasado el tiempo, el paciente, ¿qué le ocurrió? ¿Por qué? ¿Por qué empeoró? Vamos a cantar un himno, oramos y la próxima vez que me toque predicar les cuento. ¿Por qué empeoró? La psicología motivacional para el cambio, muy pregonada en estos días, se le enseña de que si uno motiva a los pacientes pueden cambiar. Y entonces eso fue transportado a la iglesia y la iglesia ha utilizado muchos sermones motivacionales para cambiar. Y se puede ver una mejoría por un escaso tiempo, pero pasa el tiempo y los pacientes, que son los miembros de iglesia, no mejoran. Y uno dice: ¿por qué? ¿Sí pasa eso aquí o no? Se me durmieron mis pacientes hoy. Muy bien, el propósito de esa terapia es cambiar ese rostro y ponerlo positivo con la psicología del cambio. Ojo, hermanos, con esta partecita que les voy a indicar. Motivación, ¿que causa qué? ¿Qué es lo que causa la motivación? Placer. Tenemos un lindo día, el sol está entrando por las ventanas, ¿nos causa qué? Placer. Tenemos un evento como una semana de evangelismo, una semana de oración y ¿nos causa qué? Placer. Viene Thanksgiving el próximo jueves, ¿verdad? Nos reunimos como familias, hacemos muchas comidas, mucha variedad, compartimos, oramos, nos reímos, nos gozamos, nos vamos a dormir. ¡Ay, qué rico! ¿Nos causa qué? Placer. Nos causa placer. Quiero que me sigan, hermanos. Ay, ay, ay. Placer, sensación de placer, de contento, de bienestar y de recogimiento. ¿Depende de qué cosa?
¿De qué depende el placer? De los factores externos, del sol radiante, de alguien que cantó un lindo himno, de un tema precioso, de los eventos. De eso depende el placer. ¿Experimentado a través de qué cosa? ¿A través de qué cosa? De los 5 sentidos, de lo que vemos, de lo que tocamos, de lo que palpamos, de lo que olemos, de lo que escuchamos, de lo que degustamos. ¿Están cansados, hermanos? Me encanta que mientras predico unos me dicen así. Sí, y están durmiendo y yo pensé que me estaban diciendo que sí. Ay, el dormir es un placer. Proviene del entorno o del evento, alimentado por lo que digan o hagan los demás. ¿Escuchaste el sermón? Preciosísimo. ¿Ok? ¿Leíste lo que decía la lección? Magnífica. ¿Ya? ¿Estamos entendiendo? Vamos a ir progresando. Crea un sentido de felicidad, y está entre comillas, a través de las cosas, las situaciones y los eventos. Tiende a crear, ¿qué cosa dice ahí, hermanos? ¿Qué tiende a crear el placer? Extremismos y adicción. El placer a comer, un extremismo y una adicción. El placer a orar pudiera crear un extremismo, una oración, una adicción. El placer de leer la Biblia pudiera crear un extremismo y una adicción. Y ustedes dicen, ¿y este hermano en qué se está metiendo esta mañana? Prosigamos. Motivación que causa placer. Es temporaria y transitoria y fugaz. Así como apareció, así se fue. Pero hoy no vamos a hablar de la motivación pasajera, de la motivación que causa placer, sino del valor terapéutico ¿de qué? Del gozo. Les voy a contar, hermanos. Todos los días tengo muchísimos casos difíciles, cosas que escucho que me causan, me afectan muchísimo emocionalmente. Y tengo que pedirle al Señor que me dé sabiduría, su gracia para soportar esa información que recibo de muchos pacientes. A mi consultorio llegaron 2 pacientes de otro estado, recomendados por un miembro de una iglesia adventista, y los pacientes eran adventistas. ¿Me están escuchando, hermanos? ¿Los pacientes eran qué? Adventistas. La mamá y el papá estaban con los 2 pacientes, que eran 2 adolescentes, una de 12 años y otra de 13 años. Las 2 habían tenido intento de suicidio. 2 adolescentes, hija de padre adventista, van a la iglesia adventista, nacieron en la iglesia adventista, y los 2 han tenido ¿qué? Intentos de suicidio. Durante mucho tiempo yo estuve empleando la risoterapia, la logoterapia para ayudar a las personas. Pero descubrí que eso causa adicción. Eso significa que los pacientes quieren estar siempre yendo a quien les causa placer. Ay, que habla tan bonito, me gusta lo que me dice. Siempre que usted llega me saluda tan bonito. ¿Estamos entendiendo? Y entonces crea una adicción. María Teresa de Calcuta escribió: nunca permitas que alguien que venga a ti o se aleje de ti sea mejor o más feliz. Nunca permitas que alguien que venga a ti o se aleje de ti sea mejor o qué, o más feliz. Y yo pensé que ese pensamiento lo debería poner en práctica mediante la risoterapia, la bromaterapia, la chistoterapia y la logoterapia. Pero descubrí que eso no sirve, hermanos. Eso entretiene, pero no cambia, no transforma. Vamos a hablar del valor terapéutico ¿de qué? Del gozo.
Aquí tengo varios versículos de distintas versiones de la Biblia. Y ahora sí, yo le voy a invitar a que usted esté conmigo en este versículo de San Juan 15:11. Los capítulos 14 hasta el final de todo el libro de San Juan son capítulos claves y versículos claves, trascendentales. Hay mensajes eternos. ¿Qué clase de mensajes hay ahí, hermanos? Eternos. ¿Por qué? Porque fue la comisión de despedida de Jesús. El Señor Jesús estaba próximo a irse de esta tierra. Y entonces en esos capítulos sienta a sus discípulos, sienta a su iglesia y comienza a transportarle información trascendental de vida eterna. Y en el versículo 11, mira, ya está una versión, dice palabra de Dios para todos. Les he dicho esto para que sientan la misma alegría que yo siento y para que sean completamente, ¿qué? Felices. En la otra versión, que es la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy, dice, estas cosas les he hablado para que mi, ¿qué? Mi gozo esté en ustedes y su gozo sea, ¿qué? Perfecto. En la Biblia, no alcanzo a leer, del 2000 solamente alcanzo a ver. Estas cosas os he hablado para que mi gozo permanezca en vosotros y vuestro gozo sea, ¿qué? Cumplido. La Nueva Traducción Viviente dice, les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo, así desbordarán ¿de qué? De gozo. Ustedes notan que en esta expresión que el Señor Jesús recalca, no utiliza la palabra motivación. Él no dice, yo quiero que estés motivados. Yo quiero que sus emociones desborden para que sean felices. No, él habla de una expresión más profunda, el gozo. Así que yo he sacado, ¿cierto? He puesto estas como las que me gustan más, estas versiones. La palabra en España dice, os he dicho para que participen en mi gozo y vuestro gozo sea completo. Y me quedo con esta, la Biblia al día. Vamos a decirlo todos al unísono. 1, 2, 3. Os he dicho esto para que experimenten mi gozo y vuestro gozo sea completo. Wow. ¿De qué hablará? ¿En qué se gozaba el Señor Jesús? Ahí viene la pregunta. ¿En qué se gozaba el Señor Jesús? Les voy a contar. Me puse muy triste cuando Roberto de pronto se derrumbó. Hablé con el psiquiatra y el psiquiatra me dijo, entonces hay que darle más dosis de este medicamento. No me gustó la idea y comencé a investigar qué hacer para ayudar a Roberto porque se estaba consumiendo en la depresión, en la ansiedad, en la tristeza, en la melancolía. Tenía deseos de morir. Y entonces el paciente llegaba un miércoles a la 1 de la tarde. Gracias al Señor, el paciente a las 12 no fue. Recordé que Roberto llegaba y le dije, Señor, ilumíname. No sé qué hacer con Roberto. Tomé mi Biblia y encontré el capítulo 15 de San Juan. Me fui a ese versículo 11. Yo estaba entreteniendo al paciente, pero no lo he estado llevando a un gozo permanente. ¿Notan la diferencia? Así que ese día le dije, Roberto, bienvenido. Siéntate, hoy no vamos a sonreír, hoy no vamos a leer chistes, hoy no le voy a dar ese libro para que se divierta viendo figuras, ¿cierto? Que lo hacen sonreír, que lo hacen alegrar. Hoy tengo algo especial para ti. Y le puse la Biblia
en sus manos. ¿En qué capítulo se la puse? ¿San Juan qué? 15:11. Mire, hermanos, experiméntelo usted, y los que lo han experimentado me van a dar la razón. Cada vez que alguien está desorientado, está triste, deprimido, desesperanzado, y usted pone una Biblia en sus manos, el Espíritu Santo comienza a hacer su obra. Y entonces le dije que leyera ese versículo 11, y él, titubeando, leyó: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Miren lo que dice el versículo 20, hermanos, del capítulo 16. De cierto os digo que vosotros, ¿qué? ¿Qué dice el versículo 20? Sígame, vamos de nuevo. Capítulo 16, versículo 20. De San Juan. De cierto os digo que vosotros, ¿qué? Lloraréis y lamentaréis, el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, ¿qué dice ahí? Vuestra tristeza ¿se qué? Se convertirá en gozo. Aunque estés triste por la dolencia, las vicisitudes, las amarguras, los quebrantos, la soledad, las pérdidas, nuestra tristeza se va a convertir ¿en qué? En gozo. ¿Qué llenaba de gozo al Señor Jesús? ¿Irse a pescar? No, eso le causaba placer. Montarse en la barca, eso también le causaba placer. ¿Entendemos eso? Sentarse a la mesa con sus discípulos, también le causaba placer. Ir a visitar a Samaria, también le causaba placer. Pero ¿qué es lo que lo llenaba de gozo? Vayan conmigo a Isaías. Aquí está la parte crucial del tema de hoy. Vayan conmigo al libro de Isaías. Y vamos a leer un capítulo bien conocido por nosotros, bien conocido. A Roberto le di la Biblia y lo llevé a leer este capítulo, el capítulo 61 de Isaías. Versículo 1 del capítulo 61. El Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová. ¿Me ha enviado a qué? A ir a Samaria, a montarme en la barca, a comer en la mesa. ¿Qué dice aquí? No, me ha enviado a predicar buenas nuevas. ¿A quiénes? ¿Y Roberto qué es? Un abatido. A vendar a los quebrantados del corazón. ¿Usted creen, hermanos, que aquí hay hermanos o personas que están con nosotros que tengan dolores en el alma, en el corazón? Sí. Hay muchas cosas que nos envuelven a diario, cosas del pasado, nos atormentan. Pero aquí hay una promesa grande. El gozo en el Señor está en que tú y yo prediquemos buenas nuevas a los abatidos y vendemos a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel. Hay un hermano nuestro que está en la cárcel. Y conversaba en estos días con él y él me decía: gracias a Dios que estoy entre rejas y estoy libre. ¡Wow! Gracias a Dios que estoy entre rejas y estoy ¿qué? Libre. Él tiene el gozo del Señor. ¿Notamos la diferencia? Él tiene el gozo del Señor. Sigamos leyendo.
proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de ¿qué? De gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, planteó Jehová para gloria suya. Imagínense a Roberto leyendo esto, con deseos de morirse. No podía moverse. Esta enfermedad silenciosa va incapacitando a las personas y tienen que depender de otras. Pero mientras él leía esto, estaba llorando. Roberto estaba llorando. Y él me dijo, ¿dónde encuentro ese gozo permanente? ¿Saben, hermano? Yo lloré con él. Les voy a decir por qué. Porque durante años estaba equivocado, pensando que la motivación pasajera nos ayuda a restaurar nuestras vidas. ¡Qué engaño! Satanás nos confunde fácilmente, fácilmente. La motivación es parte nuestra. Todo lo que hacemos todos los días, lo hacemos por algún motivo. Tenemos motivación al vestirnos, al bañarnos, a venir a la iglesia. Motivación no es mala. Es buena la motivación. Pero no nos salva, no nos restaura. Solo es el gozo en el Señor Jesús. ¿En qué se gozaba el Señor Jesús? Predicar buenas nuevas a los abatidos, vendar a los quebrantados, publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de cárcel, a proclamar la buena voluntad de Dios, consolar a los enlutados. Y mire lo que dice el versículo 10 del capítulo 61, el capítulo 10. Síganme, hermanito, ya casi termino. En gran manera, ¿qué dice ahí? Me llenaré de motivaciones. ¿En gran manera me emocionaré? No. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me ha cubierto de victoria. Soy como un novio que se pone su corona, como una novia que se adorna con joyas. En gran manera me gozo en el Señor. El Señor Jesús se gozaba haciendo ¿qué cosa? La voluntad de Dios. El gozo no me equivoqué, el gozo de nuestro amado Jesús nos hace ¿qué? Sensibles al sufrimiento humano. Entre más nos gozamos en el Señor, más sensibles seremos acerca de las necesidades de quienes nos rodean. Si no sentimos eso, estamos distraídos. ¿Y con qué estamos distraídos? Con el placer. Porque el placer distrae, solo el gozo nos ocupa en el servicio. ¿Han escuchado ustedes de esta persona? Jacqueline Suburío, una chica de origen venezolano, que a sus 20 años tuvo un gran accidente, se quemó el 90% de su cuerpo, perdió las manos, perdió los ojos, perdió la nariz, perdió las orejas, ha tenido más de 50 operaciones. Mire lo hermosa que era. Mira cómo quedó. ¿Ustedes creen que ella tiene motivaciones para vivir? ¿Tendría usted motivaciones para vivir estando en un caso de esos? Humanamente no. Pero vi una entrevista hace poco que le hizo un pastor de una iglesia. ¿Sabe qué dijo ella? Jacqueline dijo, lo que yo me gozo todos los días en el Señor,
que un día volverá y me restaurará para siempre. ¡Wow! ¡Qué capacidad de gozo del Señor! Yo quiero dejarles con ustedes la diferencia entre el placer y las emociones y el gozo del Señor. A eso podríamos denominarle el poder del entusiasmo. Y yo espero que ustedes estén leyendo ahí. Experimentado a través de las vivencias, ¿qué? Personales. Las emociones son colectivas. El poder del gozo del Señor es personal. Es una decisión personal interna, experimentado a través de la relación con Dios. Proviene de una vida con propósitos elevados, nutrido al hacer la voluntad de Dios, cimentado a través de ¿qué? Del servicio a los demás. Produce un equilibrio entre las emociones y la razón. No puede haber extremismos en el gozo del Señor. Es continuo, permanente y eterno. Miremos a la diferencia. El poder del entusiasmo que trae gozo santifica nuestras vidas. La motivación que causa placer entretiene nuestras vidas. Ahora nos toca escuchar el llamado del Señor. Escogeos cómo quieres tener tu relación con Dios. A través de emociones pasajeras o a través de un gozo permanente. Yo quiero terminar con lo siguiente. Roberto ya no continuó en terapias de risa, de entretención, sino que Roberto iba a recibir estudios bíblicos. Se consiguió una Biblia grande porque debido a su enfermedad ya tenía problemas con la vista. Y él me decía, ¿por qué no conocí esto antes? Cuando íbamos más o menos en la mitad de las lecciones, Roberto no vino una vez, Roberto no vino 2 veces, Roberto no vino 3 veces, ni 4, ni 5, y me preocupé mucho, llamé, no lo ubiqué por ningún lado. ¡Wow! Y hace poco me llamó Roberto, desde Virginia. Me dijo, Carlos, te estoy llamando porque este sábado me bautizo. Eso impactó, hermanos. ¿Qué transformó a Roberto? El gozo del Señor. Es tiempo de gozarnos en el Señor, hermanos. Y cuando no andamos como el Señor quiere, el Señor nos orienta, nos guía a través del dolor y el sufrimiento. Yo he pensado mucho esta semana. Todos mis hermanos nos reunimos en Florida porque mamá estaba grave. Y mamá estaba grave el mismo día que Evelyn estaba grave. Y nos tuvimos que partir. Mi esposa se queda, yo me voy. No es fácil. Pero solo queda confiar en el Señor a través del dolor. Se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Nadie, hermanos. Como dice el apóstol Pablo, nada nos puede apartar del amor del Señor. No tenemos el gozo supremo. Esa experiencia que el Señor quiere que tú y yo tengamos cada día bajo el poder de su gracia. Roberto se está bautizando hoy en el gozo del Señor.
alabado y glorificado sea su santísimo nombre desde ahora y para siempre. Agradecemos por el mensaje de esta mañana y tenemos cosas que vamos a llevarnos para meditar, ¿no? Vamos a cantar un himno muy apropiado para cerrar el tema de esta mañana. Vamos a cantar el número 349, Gran gozo hay en mi alma hoy. Puesto de pie, por favor. Gran gozo hay en mi alma hoy, Jesús conmigo está. Contento con su amor estoy, su dulce paz me da. Brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así. Su faz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí. Que en mi alma hay melodías hoy, canciones a mi Rey. Feliz y libre en Cristo soy, y salvo por la fe. Brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así. Su faz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí. Paz plena tengo en mi alma hoy, pues Cristo me salvó. Mis hierros rotos quedan ya, Jesús me libertó. Brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así. Su faz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí. En mi alma hoy reina gratitud, canores a Jesús. En su presencia hay virtud, hay gozo en su luz. Brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así. Su faz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí. Gracias, amantísimo Padre, por brillar en nuestra alma. Queremos decirte que estamos radiantes de gozo en esta mañana, pero que queremos que sea el gozo tuyo el que permanezca en nuestros corazones. Enséñanos, Señor, ese gozo de tal manera que te alabemos y te glorifiquemos, sirviendo a otros con lo que tú quieres, el plan de salvación. En el nombre de Jesús. Amén.